Un cordial saludo, estimados estudiantes. En este video les voy a mostrar cómo implementar un árbol de decisión para realizar tareas de clasificación. La data que voy a usar es esta que están viendo acá, que corresponde a datos de deserción. Tiene todas estas columnas. La última corresponde a la variable de destino, a la etiqueta, y las otras, que son edad, género, estado civil y demás, tienen que ver con las variables descriptivas o predictoras. Esta data la voy a cargar en mi cuaderno de Jupyter, que ya tengo aquí en Colab, en el cual parto cargando las librerías o importando las librerías necesarias para mi algoritmo. Luego cargo los datos utilizando el método que carga datos en formato Excel, puesto que los datos los tengo en ese tipo de archivo. Aquí le paso el fichero o el archivo con los datos y eso me devuelve un data frame, que es un objeto de pandas tabular donde se almacenan mis datos en forma de filas y columnas. Con ese objeto data frame puedo mostrar las columnas mediante la propiedad columns. De igual forma puedo mostrar algunas filas, en este caso las 5 primeras, mediante el método head. También puedo visualizar mediante matplotlib mediante la función plot un gráfico de barras que me muestra la cantidad de instancias que pertenecen a una clase o que están etiquetadas de una clase y de otra. Esto mismo pueden hacer ustedes en el taller, implementar este tipo de gráficos de las variables que ustedes tengan en su conjunto de datos. Con este método puedo saber cuántos valores hay en la variable género por medio de la función valueCounts. Me dice que del género, o en cuanto al género, hay 88 masculinos y 12 femeninos. Una etapa muy importante dentro del aprendizaje de máquina es el preprocesamiento. Como pueden ver, en mi dataset tengo algunas columnas de tipo categórico o categóricas. Son columnas que tienen valores en formato string y eso debemos codificarlo a un formato numérico, puesto que este formato es el que aceptan los algoritmos de aprendizaje automático. De manera que voy a hacer esa tarea de codificar esas variables, en este caso haciendo un mapeo donde convierto el valor string a su correspondiente valor numérico que yo mismo defino. Este mapeo lo hago para el género y lo hago para el estado civil. Se acostumbra a usar este tipo de estrategia cuando los valores de una variable son pocos, pueden ser 2, 3, máximo 4. Cuando el número de valores de una variable string supera los 4 valores posibles, es recomendable usar otro tipo de técnica como puede ser getDummies o OneHotEncoder. Fíjense que una vez hecho este map, muestro mi data frame y efectivamente el género y el estado civil se han codificado con los valores que definí previamente. Asimismo, yo puedo codificar la etiqueta o la variable de destino mediante la clase labelEncoder. Como pueden ver, ese objeto o esa instancia de esa clase llama al método fitTransform y le paso la columna deserta, que es la variable objetivo, y con eso actualizo esa columna con esos valores ya codificados. El resultado es mi columna deserta con los valores
en formato binario, puesto que solamente tengo o tenía sí y no en el data frame, o más bien en el dataset original. Esta función isNA.sum me suma cuántos valores not a number están en mis variables. Vemos que estado civil tiene un valor nulo, al igual que cantidad de reingresos. Esos valores nulos no los podemos dejar así. Por lo tanto, debemos hacer una tarea de imputación utilizando la estrategia de la media. Esto significa que esos valores ausentes se van a reemplazar por la media que tenga la columna en cuestión. Con estas líneas de código y utilizando la clase SimpleImputer puedo hacer la imputación mencionada. También puedo hacerla de esta otra forma, que es mucho más corta. Aquí hago la imputación, relleno los valores nulos con la media de la columna cantidad de reingresos, y este parámetro inPlace igual true lo que hace es guardar los cambios directamente en el data frame. Lo hago para la columna cantidad de reingresos y estado civil, dado que fueron las que al principio se me reportaron como columnas con valores nulos. Luego de haber hecho eso, si yo repito esta sentencia, me van a aparecer 0 valores nulos en las columnas que ya había identificado hace un momento. Puedo mostrar una muestra aleatoria de los datos, y puedo hacer, como ven aquí, un gráfico que viene siendo una matriz de correlación utilizando NumPy, que tiene la función CoreCoef, y también un mapa de calor usando las herramientas de la librería Seaborn. Utilizando estas dos librerías puedo generar una matriz de correlación que me indica cuál es la influencia que tienen las variables descriptoras o descriptivas sobre la variable de destino o sobre la etiqueta. Aquí vemos que total materias perdidas es la que tiene una mayor influencia sobre la variable deserta, que es la variable a predecir. Vemos que tiene un valor de 0,556. Las otras variables, como edad, cantidad de reingresos, tienen valores muy insignificantes, por lo tanto no se deberían considerar relevantes o significativas o influyentes sobre la deserción. Cabe resaltar que este dataset es un dataset ficticio, son datos arbitrarios que no tienen que ver con ningún registro que se haya hecho a conciencia sobre datos, o mejor dicho, que no se hizo sobre datos reales. Son solamente datos que se generaron o se registraron de forma muy arbitraria. Luego, cuando ya tengo mi conjunto de datos debidamente preprocesado, lo que sigue es obtener la etiqueta, que en este caso es la columna con índice 9, y las variables descriptivas, o sea, la X, van a ser todas las columnas menos la última, que como ya les dije corresponde a la etiqueta o a las clases. Una vez hecho esto, separo el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y prueba mediante el método trainTestSplit. Aquí le paso la variable X, la variable Y un parámetro testSize igual a 0.2 que me dice cómo va a ser la distribución o la proporción de separación.
El 0.2 indica que el 20% de los datos se va a destinar para pruebas y el otro 80% para entrenamiento. Una vez tengo esos datos separados, procedo a definir o a usar o a seleccionar un algoritmo, en este caso un clasificador, un árbol de decisión. Creo la instancia de esa clase Decision Tree Classifier y le paso dos argumentos: el criterio de separación de los nodos, en este caso el índice de Gini, y el máximo valor de profundidad del árbol, que en este caso es 3. Entreno el algoritmo con los datos de entrenamiento de X y Y calculo la exactitud del modelo con los datos de entrenamiento y prueba. Vemos que la evaluación con los datos de prueba me arrojó 0.90 y con entrenamiento 0.99. Hay que tener mucho cuidado con los árboles de decisión, puesto que tienden a sobreentrenarse muy fácilmente. Por ello que es conveniente utilizar en estos casos un bosque aleatorio para mejorar esta situación de sobreentrenamiento que se puede dar con los datos, con los árboles de decisión usados de forma individual. Acá al final lo que muestro son algunas métricas como la exactitud, la precisión, etc. Estas métricas miden el rendimiento del modelo. Scikit tiene un módulo que se llama Metrics, donde están todas ellas, y en la página oficial de la librería podemos encontrarlas con una explicación más detallada y con ejemplos. Vemos que también está la matriz de confusión, que hace parte del módulo Metrics, también podemos usarla. Podemos generar un reporte de clasificación y muchas otras métricas, como podemos apreciar aquí. Y ya por último, muestro una predicción con unos datos o con un ejemplo o una muestra nunca vista por el modelo. Este es un array que tiene datos sobre una persona. Estos datos son edad 30, género 1, es decir, masculino, estado civil 1, que es casado, estrato 2, pruebas IFES 200, títulos académicos 0, total materias perdidas 10, cantidad de reingresos 1 y último promedio académico 5. Realizamos la predicción con el modelo de árbol que ya había entrenado en la fase anterior. Ese objeto árbol llama al método predict con esa instancia nueva que le estoy pasando, con ese array, y el algoritmo me arroja la predicción final. Me dice que esta es de 1, lo cual significa que esa persona es propensa o estaría propensa a desertar. De forma que es muy fácil usar estos tipos de algoritmos utilizando esta librería de scikit-learn. De esta misma forma usted puede usar otro tipo de modelos como un bosque aleatorio, un random forest, y comparar el rendimiento que arrojó el modelo de árbol de decisión y el que le arrojó el de bosque aleatorio. Básicamente, siguiendo este tipo de esquema de trabajo, puede desarrollar el taller. Espero que este video les sea de utilidad y seguimos en contacto. Feliz día para todos.